Ahora quisiera invitar al Padre Luke Dysinger que nos haga una oración de apertura en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por toda la creación con la que nos has bendecido. Permítenos en todo lo que hagamos, especialmente durante esta época santa de la Cuaresma, cuando nos llamas a considerar nuestras acciones, motivaciones y relaciones, que nos ayudes durante esta temporada a tomar buenas decisiones y a actuar en nuestras relaciones integrales y en nuestra relación del uno con el otro y contigo. Ayúdanos especialmente a elegirte a ti cuando vemos la pregunta importante de recibir la vacuna COVID-19 y al hacerlo contribuir a la salud del mundo que tú has creado y de todos los hijos tuyos por quien moriste. Ayúdanos a tomar las elecciones correctas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre Luke. Voy a presentar a nuestros oradores, pero antes de hacer eso quisiéramos poner un video corto, un mensaje del arzobispo José Gómez, quien no pudo acompañarnos esta mañana, pero que quería expresarnos sus reflexiones para nosotros en este seminario web de esta mañana. Amigos, perdón que no puedo estar con ustedes el día de hoy. Estoy orando por ustedes en el momento en que ustedes van a dialogar este punto crítico. Yo tuve suerte de recibir ya la vacuna del COVID-19. Como saben ustedes, el Papa Francisco también recibió la vacuna y también los obispos de Estados Unidos nos han proveído una guía clara, moral, para el uso de estas vacunas. Por lo tanto, oro que podamos animar a las personas de nuestras comunidades, a los adultos saludables, para que reciban las vacunas como un acto de caridad que sirve al bien común, especialmente para la protección de las personas mayores y de los más vulnerables entre nosotros. Sigamos orando por los enfermos del virus y también por los que han perdido algún ser querido y por los que están trabajando tan arduamente para frenar la propagación de esta enfermedad mortal. Que Dios nos tenga todos bajo su cuidado tierno. Gracias por todo lo que hacen para servir a Jesucristo, a nuestros hermanos y hermanas durante esta pandemia. Les deseo una Semana Santa bendita y que disfruten el resto de la semana. Gracias. Como ustedes se dan cuenta, este es un esfuerzo comunitario con este seminario web. Quiero agradecer a los oradores que van a compartir con nosotros esta mañana. Tenemos al Dr. Charles Blinkley, al Padre Luke Dysinger y a Isaac Cuevas. Entonces vamos a empezar con el Dr. Blinkley, que nos hablará sobre la ciencia y la seguridad de las vacunas. El Dr. Charles Blinkley es el director de bioética en el Centro Marcula de Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara. Dr. Blinkley, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lauren. Es un privilegio acompañarles. Les agradezco a todos nuestros coordinadores y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este seminario web. Permítanme mover un poquito mis diapositivas. La diapositiva que sigue, por favor. Yo veo esto como médico y quiero hablar sobre los aspectos médicos y clínicos de las vacunas y contestar quizá algunas dudas o preguntas que ustedes pueden estar escuchando o que ustedes mismos tengan. Cuando hablo de las vacunas, realmente estoy hablando de todas las vacunas. Una de las dificultades de hablar de las vacunas en general, o de las tres que hay, es que los ensayos clínicos han tenido distintos aspectos, pero puedo decir muy definitivamente que lo que yo presento el día de hoy aplican a las tres vacunas. Primero, ¿son seguras y efectivas las vacunas? Sí, lo son. Las tres han tenido a millones de personas que se han vacunado con todas las vacunas por todo el mundo y por todo Estados Unidos. Y no hay ningún patrón de efectos adversos serios o inesperados.
Ahora, si hay efectos secundarios después de las vacunas, como sentir el brazo adolorido, sentir fatiga, fiebre, dolor de cabeza, y esto es una señal de que el sistema inmune está siendo activado. Entonces es un efecto positivo porque realmente es una señal de que está funcionando. Hay casos muy poco comunes de alergias severas como una reacción. Son de 2 a 5 casos de 1,000 personas vacunadas. Por ejemplo, la penicilina que las personas toman rutinariamente tiene un incidente de reacción alérgica en 10,000 personas. Entonces, en cuanto a las reacciones severas se refieren, son aún más seguras que la penicilina. Han sido decenas de miles de personas que participaron en los ensayos médicos y son personas de distintas edades, razas y géneros. Entonces se ha estudiado muy a fondo. Todas las vacunas tienen una efectividad de el 85% más en prevenir la infección del COVID y son 100% efectivas en evitar la hospitalización y la muerte por el COVID. Y ese es el objetivo, que la gente no se enferme de forma severa, que no requieran ir al hospital y que no mueran por el virus. Por lo tanto, todas las vacunas son equitativas en cuanto a su eficacia. En cuanto a los cepas que están emergiendo, se pregunta mucha gente si las nuevas cepas van a ser combatidas con estas vacunas. No lo sabemos con toda seguridad, pero sí creemos que van a ser efectivas en reducir el número de infecciones o contagios. Entonces, para que no se formen estos variantes, para empezar. Pero las vacunas ciertamente van a proveer más protección conforme vayan surgiendo las distintas variantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Otra pregunta es, ¿qué tal ser vacunado durante el embarazo? Esto realmente tiene que ver, equilibrar el riesgo para la madre y el bebé si fueran a contraer el COVID sin la vacuna. Sabemos que las mujeres infectadas, embarazadas, pueden tener un caso más severo y puede ser que el feto, el bebé, esté expuesto a morir si llega a enfermarse la mamá. Entonces, ninguna de las 3 vacunas se están usando para el COVID, tienen un virus activo. Entonces, son muy seguras, pero no hay suficiente información definitiva. Sin embargo, un grupo grande de médicos de la Academia de Pediatras Americanos y de los obstetras y ginecólogos americanos han opinado que las mujeres embarazadas no deberían dejar de vacunarse, o sea que se deben de vacunar después de consultar con sus proveedores médicos y evaluar el riesgo que corren, especialmente cuando tienen un alto riesgo de contraer el COVID. Hay un mito que se está divulgando de que la infertilidad es un resultado del COVID-19 y eso es absolutamente falso. Entonces, ¿qué de la vida después de recibir las vacunas, una vez que uno esté completamente vacunado? ¿Qué significa eso? Para las personas que obtengan las vacunas Moderna y Pfizer se requiere 2 dosis. Entonces, 2 semanas después de la segunda dosis de Moderna y Pfizer, se considera que están completamente vacunados, donde su sistema inmune está ya preparado para protegerle contra el contagio del COVID. Y para la de Johnson & Johnson son 2 semanas de la única dosis que hay para Johnson & Johnson. Entonces, una de las cosas es que las personas completamente vacunadas se pueden reunir en el interior de algún lugar sin utilizar o utilizando las mascarillas. Pero en otros ambientes se recomienda que guarden la distancia de 6 pies y usen las mascarillas aún después de vacunarse. Y se está estudiando el riesgo de la transmisión del virus. Sabemos que cuando se vacuna uno con otro tipo de vacunas,
el sistema inmune está combatiendo el virus. Uno potencialmente puede todavía comunicar el virus a otra persona, pero el riesgo se reduce significativamente después de estar ya vacunado. Entonces, espero que esto conteste alguna de sus preguntas y dudas y de su comunidad, y les agradezco me hayan permitido estar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor Binkley. Ahora quiero presentar al padre Luke Dysinger, de quien ustedes ya escucharon, ya que él fue quien hizo nuestra oración de apertura. El padre Luke Dysinger está con nosotros para hablar sobre la moralidad de la vacuna COVID-19 y para aclararnos algunas declaraciones eclesiásticas al respecto. Él enseña historia de la iglesia y teología moral en el seminario de St. John y también es médico acreditado. Gracias, Padre Luke, por acompañarnos. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de acompañarles el día de hoy. Quisiera hacer 3 puntos y luego ver algunos documentos que aclaran estos puntos que nos dan la oportunidad de analizarnos con un poco más detalle, y voy a proveer ciertos enlaces en el chat para todos los documentos que voy a mencionar, o por lo menos los más importantes. 3 puntos. Número 1, ninguna de las vacunas contienen material que proviene de un feto abortado. La controversia ha surgido no por el material que tienen las vacunas, sino porque para crecer un virus que es parte del proceso de crear una vacuna, se tienen que dar el crecimiento usando líneas de células humanas, y por lo menos una de estas líneas que tiene más de 50 años, es posible, recalco, es posible que se obtuvo de un feto abortado. La pregunta es: ¿moral o permisible vacunarse cuando hay esta relación? De nuevo, no recibiendo material del feto, pero cuando ha habido algún tipo de participación en la línea celular en las pruebas. Esa pregunta la ha contestado definitivamente el magisterio de la Iglesia Católica en los niveles más altos posibles, desde el Papa hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe, hasta la Academia para las Ciencias de Salud y de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Entonces, todas las vacunas se pueden usar por los católicos porque son moralmente aceptable recibir cualquiera de ellas. Por lo tanto, no es cuestión de tratar de decidir si una o la otra vacuna sería menos o mejor. La Iglesia ha declarado sin ambigüedades y ha reiterado constantemente que todas estas vacunas se pueden utilizar. Por último, el Papa Francisco ha dicho: estamos obligados moralmente a ser vacunados, y él ha señalado que no solamente es cuestión de mi propia salud, sino la salud de los demás que podrían contagiarse a consecuencia de mi decisión respecto a las vacunas. Debo de añadir que yo mismo he recibido las vacunas y se las recomiendo a todas las personas con quien yo hablo. Entonces voy a ir a mi pantalla para recalcar algunos de estos puntos, hablando sobre los documentos específicos según la tradición moral de la Iglesia. En primer lugar, disponibles para ustedes en el chat están los nombres de varios artículos o documentos que hablan sobre la cuestión del hecho de que no hay materiales que se han tomado de los fetos abortados de las vacunas, y luego se habla de las líneas celulares o tejido que se ha usado en la fabricación o en las pruebas de las vacunas, especialmente la célula que se menciona en este artículo de Melissa Mosquela, y el título es un poquito más largo, yo lo acorté, en inglés dice Tainted Vaccines, y luego también un bioquímico benedictino calificado que habla sobre la cuestión de la historia de las vacunas y la cuestión de su moralidad también.
Estos dos artículos son muy útiles si ustedes quieren estudiar con mayor detalle la aplicación de los principios que ahora vamos a analizar. Empezando en el 2005, la pregunta con la Academia Pontificia de la Vida se preguntaba si se vacunaba a los niños. Y estamos hablando de las vacunas contra la rubela y el sarampión, si era permisible vacunar a los niños sabiendo que estas vacunas estaban de alguna forma en su producción o en las pruebas relacionadas con estas líneas celulares que venían de fetos abortos. La respuesta de la academia fue no ambigua. Sí, es permisible moralmente utilizar estas vacunas y quiero recalcar que esto es especialmente importante históricamente respecto a las vacunas para los niños, porque en el otoño pasado hubo un número significativo de muertes a consecuencia en Samoa porque la población creía que era problemático vacunar a los niños. Más de 50 niños murieron a consecuencia de esas decisiones terribles. Entonces, la cuestión de las vacunas contra las enfermedades severas es muy real, muy actual y algo que se debe tomar muy en serio. De nuevo, esto surgió en el 2005, luego en el 2008, la Congregación de la Doctrina de la Fe, sin ninguna ambigüedad, dijo sí, se permite usar las vacunas, aunque tengan alguna relación con líneas celulares de fetos abortados, y esa posición se ha reiterado continuamente desde entonces. Más recientemente, y este es el documento que voy a poner en el chat, el enlace, la Congregación de la Doctrina de la Fe ha escrito una nota sobre la moralidad de utilizar algunas vacunas contra el COVID-19. Quiero ver las palabras que este documento ha usado. Sepan que la Congregación para la Doctrina de la Fe es la congregación a la cual los católicos romanos acudimos cuando hay preguntas sobre la doctrina o la moral. Por lo tanto, es la representación de mayor rango en el magisterio católico de la respuesta definitivamente sobre estas cuestiones. Número 2, quiero recalcar que es moralmente aceptable recibir vacunas de COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Entonces, no es necesario tratar de distinguir entre cuál vacuna es mejor o peor. La Iglesia Católica dice que todas las vacunas pueden ser moralmente utilizadas, específicamente, número 3, sin cargo de conciencia, con la sabiduría segura. Es una palabra muy fuerte, sabiendo con toda seguridad que el uso de dichas vacunas no constituyen una cooperación formal con el aborto del cual provienen las células utilizado en la producción de las vacunas. Ese es un punto muy importante porque hay una cuestión histórica de si estas líneas celulares vienen de un bebé abortado o un mal parto. La Iglesia ha declarado que si fuera o no una línea celular de un aborto real, no obstante, el uso de estas vacunas no constituye una cooperación formal con dicho aborto en sí. Y por último, el Papa Francisco, el 13 de enero, cuando recibió la vacuna Pfizer, me parece, dijo que las vacunas son una acción ética positiva, porque es muy importante que sepamos que está en riesgo no solamente nuestra propia salud, sino la salud de los demás. Entonces, la vacunación no es solamente por el bien de mi vida, sino por el bien de las personas que podrían salir perjudicadas si yo elijo no vacunarme. Por lo tanto, quiero reiterar esos 3 puntos de nuevo y que mencioné anteriormente. Número 1, ninguna de las vacunas contienen material directamente tomado de un feto abortado, y luego la cuestión de si las líneas celulares están afectadas como personas creen, no es así. Y número 2,
No debemos de tratar de distinguir entre cuál vacuna es mejor moralmente o más aceptada por la Iglesia. La Iglesia ha declarado con toda la autoridad moral que tiene desde su más alto nivel que todas pueden ser recibidas sin ningún cargo de conciencia, y el Papa Francisco ha dicho que tenemos que tomar en cuenta que no es solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de las vidas ajenas. Es imperativo moralmente que nos vacunemos. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Luke. Y si me permiten proveer un punto de aclaración, tenemos el enlace de las páginas web del Padre Luke en el chat, y también vamos a enviar un correo de seguimiento electrónico para que todos los que se registraron también tengan esa información. Ahora quiero presentar al señor Isaac Cuevas. Él nos hablará sobre el impacto en las parroquias del COVID-19 y nuestra responsabilidad comunitaria. El señor Cuevas es director de Asuntos Públicos e Inmigración con la Arquidiócesis de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros, señor Cuevas. Gracias, Lauren. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Es muy buena información la que hemos escuchado ahora, especialmente desde el punto moral y ético. Yo voy a compartir de qué ha pasado en este último año. Sé que esta conversación es principalmente sobre las vacunas, pero me parece muy esencial que hablemos sobre el virus en sí mismo y cómo ha afectado a nuestras parroquias. Mi oficina es parte de la Oficina de Vida, Justicia y Paz, y mucho de lo que van a ver aquí no sería posible aquí en Los Ángeles sin el trabajo de equipo que hemos hecho. Antes de eso, quiero resumir un poquito lo que ha pasado el último año en cuanto al impacto que ha tenido el virus. Pueden ver de marzo a marzo, exactamente un año. Hace más o menos un año es cuando recién empezamos a escuchar sobre la distancia social y lo que estaba sucediendo en el mundo, de cómo esto inmediatamente fue de un evento nacional a uno global, y luego cómo se tuvo que cerrar todo, inmediatamente todo. Aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles estábamos rastreando los casos que afectaban a nuestras parroquias, escuelas, cementerios y mortuorias. O sea, implementamos un sistema para las personas que trabajaban en estos sitios para que nos informaran si alguien había dado positivo al COVID, de cómo se contagiaron del virus, si sabían, de qué contacto tuvieron con otras personas, y luego para ayudarles a evaluar qué se tenía que hacer. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, estos son los eventos que transcurrieron a lo largo del año. Recordamos cómo hubo un surgimiento o un aumento en julio, justo después de la celebración del 4 de julio, y cómo eso causó una segunda ola y se volvió a cerrar casi todo. Y luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cómo hubo aumentos en el número de casos. Nuestro sistema nos dio información en tiempo real cuando nosotros veíamos que aumentaban los casos en nuestras parroquias, cementerios, mortuorias y escuelas. Escuchábamos enseguida que en los entornos públicos también aumentaron los casos en enero. Entre noviembre y enero es triste decir que tuvimos más de 1,000 casos reportados a nuestro sistema. En un momentito hablaremos más de eso, pero también me da gusto decir que en estas 2 últimas semanas creo que apenas hemos tenido unos 4 casos. Y no puedo explicar por qué exactamente, pero me imagino que tiene que ver mucho con las vacunas y que estamos comprendiendo mejor lo que tenemos que hacer para guardar la distancia social y las mascarillas. Bueno, inmediatamente, si podemos seguir con la siguiente diapositiva, hay 3 áreas donde podemos proveer asistencia para nuestros feligreses: recursos, educación e intercesión. Recursos, educación e intercesión. Voy a hablar sobre cada una de las áreas y lo que significa. En cuanto a recursos, en cuanto llegó la pandemia, siguiente gráfica, por favor, vimos que había 2 grupos de personas en nuestras comunidades que necesitaban ayuda: las personas
que tenían un poquito más de tiempo y que estaban dispuestos a ayudar. Pudimos asociarnos con los Caballeros de Colón y de la Sociedad de San Vicente de Paúl y establecimos lo que fue una línea directa, un número de teléfono donde las personas podían hablar con una persona en vivo que les iba a dar nombres de lugares a los que podían acudir e información. Los Caballeros de Colón, tengo que decirles que estamos sumamente agradecidos con ellos porque en muchas ocasiones personalmente dieron de sus propios bolsillos para llevar alimentos, materiales, suministros a las personas. Recuerden que esto hace como un año, el verano pasado, y en total nuestro programa ayudó a más de 1,800 personas y la asistencia telefónica ayudó a más de 900 familias. Hicieron un trabajo tremendo y no les puedo expresar con justicia cuánta persona nos llamó solo porque se sentían solas, aisladas, temerosas. Y fue una oportunidad increíble para nosotros comprender lo que estaba pasando. También pudimos apoyar esto a través de la financiación de la campaña para el desarrollo humano, para suministrar la comida, para dar fondos de emergencia a las familias e individuos y también para ayudar a las personas sin techo. Una de las áreas, siguiente gráfica, que impactó a las personas obviamente fue desde el punto financiero. Gracias a los donativos y al Fondo McIntyre también pudimos ayudar a 900 familias con asistencia económica por dificultad o por pérdida de empleo. Estamos hablando de más de $400,000 que se utilizó para distribuirlo a las familias necesitadas cuando era muy difícil para estas familias encontrar ese apoyo económico. Y también quisiera decir que en nuestra comunidad inmigrante eran algunas familias que no calificaban para el paquete inicial de ayuda del gobierno o porque no tenían un seguro social válido o porque no calificaban para hacer sus impuestos. Entonces esos recursos fueron algo que les salvó. Entonces también quiero mencionar a las escuelas católicas. Sin ellas, como padre de familia, quiero decirles gracias. En las primeras 72 horas que se cerró todo, todas las escuelas católicas ya habían cambiado a la enseñanza virtual para no perder tiempo, para mantener a nuestros hijos asistiendo a sus clases y avanzando en sus estudios. Nuestras escuelas también estuvieron abiertas para las comidas, para distribuir alimentos. Se distribuyeron más de 1 millón de comidas a las familias que dependían de esas comidas para sostener a sus hijos. Y también nos asociamos con una organización que nos donó 7,500 piezas de equipo deportivo en el centro de Los Ángeles. Aquí hay una foto de las personas que van a recoger equipo deportivo cuando nuestros hijos estaban teniendo que quedarse encerrados en las casas y esto les dio incentivo para quemar algunas calorías. Ahora, el formulario de reporte de COVID, esto fue lo que mencioné anteriormente. El formulario que usamos para reportar casos de COVID nos ayudó a entender claramente lo que pasaba en nuestras parroquias. Gracias a este formulario pudimos no solamente responder a las necesidades parroquiales, sino también saber cómo administrar los recursos. Muchas personas que daban positivo para el COVID en el condado o ciudad no recibían instrucciones de qué hacer. Entonces yo y otra compañera, Marina, de la arquidiócesis, nos convertimos en el equipo de respuesta llamando a todas las parroquias, escuelas, a los directores de las escuelas, informándoles qué hacer si había un riesgo posible de estar expuestos, de qué hacer para desinfectar los distintos sitios. Y realmente aprendimos mucho sobre qué estaba ocurriendo con el virus y cómo estaba afectando a todo el mundo. Y vamos a la siguiente gráfica. Lo que vimos fue que la mayoría de las personas realmente se estaban contagiando en ciertas
situaciones donde se descuidaban. Entonces, desde el punto de vista de la fuerza laboral en las parroquias, les animábamos a participar en 3 cosas: la educación, la animación y luego a llevar a cabo ciertas prácticas como la distancia social. Y nosotros ahora ya lo entendemos y es algo común, pero hay que ver, cuando esto recién inició, las personas realmente no creían que era real este virus. Entonces, educación, el animar a las personas y el hacer cumplir ciertos requisitos. Informarles que esto era lo correcto, que se tenía que hacer. Como personas de fe, era nuestra responsabilidad cuidarnos los unos a los otros. Y también usamos esto como oportunidad para decirle a nuestros empleados, a nuestro equipo, a nuestros maestros, que evitaran el contacto cercano y los lugares donde había mucha gente reunida. Y cuando veíamos que alguien salía positivo de COVID, más que otra cosa, era porque se habían puesto en este tipo de situación de riesgo. Siguiente gráfica, por favor. Quiero también realmente recalcar el impacto que el virus ha tenido en la salud mental de las personas. El componente de salud mental ha sido algo que todos sabíamos que era un factor, pero gracias a nuestra asociación con el doctor Javier del Departamento de Salud Mental del Condado, él pudo ir a hablar con los líderes parroquiales y dar un seminario sobre este tema para animar a los fieles a comprender el impacto de la salud mental debido al virus y dar números de teléfono donde había trabajadoras sociales en el condado que podían ayudarles con esto. Ahora, en lo que se refiere a la proyección o promoción, really for us, it's para all about nosotros se trata aquí principalmente sobre la confianza. Hace un año nos dimos cuenta, cuando trabajábamos con el censo, todas estas áreas más impactadas o afectadas son estos lugares donde tuvimos más dificultad en contar a la gente para el censo. Esas mismas áreas, hablando con nuestros representantes del condado y de la ciudad, que hicimos asegurarnos que había equidad en las vacunas en estas zonas más afectadas o vulnerables. Esa confianza que la gente tenía en nosotros fue imperativo, como mencionó el arzobispo Gómez, en obtener la vacuna. Las personas entendieron que nuestros líderes espirituales estaban ya recibiendo las vacunas y esto hizo que muchos de los miembros de la comunidad también las aceptaran. También queríamos asegurarnos de que se comprendía de que somos parte de una comunidad, y la oportunidad de hablar con nuestros líderes cívicos y del condado, la ciudad y el condado fueron fundamentales para ayudarnos a crear esta proyección para llevar las clínicas móviles a las parroquias. Y también nos asociamos con la organización de One LA y One LA Voice. Esta iniciativa que ven aquí en Santa Brígida fue coordinado por la organización One LA de vacunas móviles, donde ellos también ayudaron con las citas para las vacunas y en muchos casos con el proceso de registración allí en el sitio. Fue una labor muy importante, especialmente cuando el acceso a las vacunas era muy difícil para alguna de estas comunidades más afectadas. Siguiente gráfica. Creo que lentamente estamos superando esos retos del acceso a las vacunas. Creo que hoy en día o ayer escuchamos que el 15 de abril aquí en California estamos abriendo el acceso a las vacunas a personas mayores de 16 años. Entonces parece ser que esa disparidad está empezando a desvanecerse y estamos empezando a ver cada vez más acceso a estas vacunas, y como Iglesia Católica vamos a seguir presionando para que siga aumentando el acceso a las vacunas. Y ahora les diré que el Papa Francisco cada año reúne a los embajadores de todo el mundo, y este año obviamente el COVID fue que encabezó la lista de los temas de conversación, y el Papa Francisco mencionó
que de las 7 crisis que surgieron de la pandemia, hubo una crisis en la salud, una crisis medioambiental, crisis económica y social, de política, pero la más seria fue la crisis de las relaciones humanas. No puedo recalcar esto suficientemente porque todo lo que nosotros hemos hecho, la razón de que pudimos hacer esta labor es por las relaciones que tenemos establecidas con otros seres humanos que se encuentran en estas circunstancias donde necesitan ayuda. También recordemos, no puedo imaginarme cómo pudo ser para las personas que tuvieron que navegar todo esto solos, sin familiares, sin amigos, sin asistencia. Este es nuestro llamado porque como personas de fe estamos aquí para ayudar a esas personas que no pueden o que no saben cómo acceder a estos recursos, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer es muy útil. Gracias por permitirme acompañarles el día de hoy. Gracias, Isaac. Y sé que tenemos unas preguntas muy buenas en la sección de Q y A. Les quiero decir que vamos a tener oportunidad de responder algunas preguntas de nuestros panelistas en unos minutos, pero por ahora queremos cerrar con un video del obispo McElroy, que es el obispo auxiliar de San Diego. El obispo ordinario de San Diego y es presidente de la Conferencia Católica de California. I am so glad to be part of Me this. alegra tanto ser parte de este esfuerzo de la Conferencia Católica de California y de la Universidad de Santa Clara para llevarles información a nuestras parroquias, escuelas e instituciones a lo largo del estado de California sobre las vacunas y sobre el camino que seguiremos con esta pandemia. Especialmente me encanta el tema de ayudar a nuestro prójimo, porque de eso se trata, que tenemos que comprender, como ha dicho el Papa Francisco, que hay solamente una manera de seguir adelante en la vida como comunidades individuales de fe, que somos parte de una sociedad y de una comunidad global, vacunándonos. Tenemos que tener toda la información y comprender que las vacunas son seguras y eficaces y debemos de comunicar eso con claridad. La doctrina nos dice que las vacunas van de acuerdo con la teología moral y como el Papa Francisco ha dicho con tanto énfasis, que cuando nosotros nos vacunamos estamos actuando con amor hacia nuestro prójimo y estamos haciendo lo que debemos de hacer. Entonces les agradezco a todos los panelistas y participantes el día de hoy porque sé que sus conocimientos, su sabiduría va a ayudar a contestar muchas de las dudas y preguntas que tienen los equipos parroquiales y escolares, y que así avanzaremos todos juntos haciendo lo que la Iglesia debe de hacer en este momento, llevar la presencia sanadora de Cristo a todos en este momento de sufrimiento. Gracias, Steve. Ahora un par de preguntas para los panelistas. Doctor Binkley, primero. Si uno tiene anticuerpos, igual se tiene que vacunar. ¿Puede usted contestar eso, por favor? Gracias, Lauren. Muy buena pregunta. El CDC recomienda que aunque uno haya tenido COVID en el pasado, igual debe de vacunarse. La razón es porque no sabemos cuánto dura la inmunidad natural, no tenemos esa información completa. Entonces, si usted ya fue contagiado, no sabemos por cuánto tiempo va a tener los anticuerpos para combatir la enfermedad, y con la vacuna sí sabemos que va a tener inmunidad. Ahora, tampoco sabemos qué cepa tuvo, y entonces la vacuna tiene una cepa estándar. Entonces, aunque haya tenido COVID en el pasado, la recomendación es que igual se vacune. Gracias. Padre Luke, pregunta para usted. Hay muchas preguntas sobre la conexión entre el aborto y el desarrollo de las líneas celulares. Usted ya mencionó esto un poquito. ¿Puede de nuevo repetir si ocurrió un aborto para poder crear estas vacunas, y luego si hay
una nueva línea en cuestión aquí y vimos sobre la sostenibilidad de las vacunas, varias preguntas y cómo puede impactar eso. Sí, me parece que, de nuevo, mi punto desde el principio es que no hay nada en la vacuna que provenga realmente de un feto abortado. Eso es importante. ¿Cuál es el vínculo y por qué las personas dicen que hay una conexión? Fue que a principios del siglo la congregación de la doctrina de la fe había contestado esto. De nuevo, para crecer un virus, uno o cultivarlo, tiene que haber tejido humano. Y se desarrolló una línea a principios de la década de los 60 y no hay seguridad si fue de un aborto instantáneo, no deseado, o fue un aborto provocado. Pero la iglesia dice, bueno, supongamos que sí fue un aborto provocado. ¿Cómo afecta la moralidad en este caso? De nuevo, no es que estas líneas celulares fueron usadas para crear el virus. Si quieren una analogía, imagínense que van a comer algo que proviene de una planta. Suponiendo que la tierra donde se cultiva la planta de alguna forma se considera problemática o infectada, ¿significa que la planta está infectada? No. La iglesia dice que hay una diferencia entre la cooperación a distancia o remota y la cooperación activa. Estas líneas celulares se han convertido de una forma tan estándar en la industria farmacéutica que es casi imposible hacer investigación biológica sin usar estas líneas, porque la ciencia depende de reproducir los resultados. Lo que se hace en un laboratorio tiene que repetirse en otro. Entonces, los agentes que se usan tienen que ser consistentes. Lamentablemente, una de estas líneas que se usa en todas partes y de nuevo se ha usado en las vacunas que son responsables para el sarampión y la rubela, se considera que de alguna forma muy remota está vinculada con un posible aborto. ¿Significa eso que estamos cooperando o fomentando el aborto? Por supuesto que no. ¿Tendríamos que animar a la industria farmacéutica a encontrar otras vías? Absolutamente, pero ¿significa eso que estamos participando o de alguna forma estamos asumiendo la responsabilidad de este aborto usando alguna vacuna? Claro que no. Les repito, no es opinión personal, es algo que ha venido de los niveles más altos de la Iglesia, el Papa, la Congregación de la Doctrina de la Fe, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Ustedes, por supuesto, pueden no estar de acuerdo, pero ustedes pueden ir atrás con el cardenal Ratzinger, que se convirtió en Papa Benedicto XVI, que también lo ha afirmado desde la más alta autoridad de la Iglesia. Se contestaron estas preguntas. Entonces, la respuesta breve es no. No están participando en el aborto de alguna forma significativa al recibir la vacuna. Si me permite añadir un comentario breve, estas líneas celulares son tan comúnmente usadas no solamente con farmacéuticos, sino en cosméticos, alimentos, casi todas las comidas son probadas. Entonces, si quiere uno ser consistente, tendría uno que ver en qué otros aspectos se ha usado estas líneas celulares y no entonces comer estos alimentos, usar cosméticos o cualquier cosa que se haya usado en las pruebas. La pregunta de si una sustancia ha sido de alguna forma dañada o afectada. Muchas de las sustancias o químicos que usamos fueron obtenidos no solamente por estas líneas celulares, pero algunas medicinas utilizadas el día de hoy fueron desarrollados en Alemania socialista en las décadas de los 30 o 40, que nosotros diríamos que fue un periodo reprensible. Entonces, no se puede tener esa forma tan inflexible de pensar y hay muchas preguntas complejas y quizás las vacunas es una de esas cosas. Tenemos que hacer lo mejor que podemos, pero no podemos como quien dice, decir que solo vamos a hacer las decisiones más puras, porque hay decisiones que son muy complejas.
para hacerlas. Gracias, Padre Luke y Dr. Billingsley. También nos están preguntando personas que ven eso como una decisión personal, y todo esto tiene la intención de ayudar a cada persona o líder parroquial a comunicar la verdad o realidad de lo que sí sabemos. Esta pregunta es para Isaac, porque sé que tenemos varias preguntas de personas que están tomando la decisión personal de no vacunarse. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hay personas que conocemos o parientes que no se quieren vacunar? ¿Aceptamos y respetamos su decisión o cómo manejamos esa situación? Quizá usted nos podría decir qué opina y cómo los líderes parroquiales pueden responder ante estas situaciones. Muy buena pregunta. Definitivamente es una decisión personal, obviamente. De nuevo, hemos visto esto en los reportes mismos que han llegado a la diócesis, y yo menciono esto con frecuencia. Está bien ir a misa, es una cosa segura ya, y si uno está al aire libre o si uno está sentándose en su propia casa con sus parientes o familiares. Tenemos 0 casos que han provenido de las personas que van a misa. Ahora, hay situaciones donde personas han estado en proximidad del uno del otro, quizá al principio, cuando había 2 o 3 personas en un grupo cantando juntos, inevitablemente las 3 personas se enfermaban. Esta es una anécdota y es algo poco común, pero también porque lo vimos de primera mano. Para mí, no tengo problema en mandar a mi hijo a la escuela porque mi hijo ya entiende cómo practicar la distancia social y cómo ponerse la mascarilla. También sabemos que las personas, si están en lugares donde hay demasiada gente, si no usan mascarilla, el virus todavía está allí y pueden contagiarse. Para cualquier persona que elige no vacunarse, es decisión personal. Sin embargo, están poniéndose en riesgo ustedes mismos y a las personas a su alrededor. Yo solo puedo controlar lo que yo mismo hago, y para mi familia, yo elegiré recibir la vacuna cuando sea el momento en que yo la pueda recibir. Y para las personas que deciden no vacunarse, yo por lo menos tengo la conciencia limpia de que yo lo voy a hacer por mí mismo. Muy bien, tenemos otras cuantas preguntas, aunque ya se nos está terminando el tiempo. Quiero que todos sepan que vamos a contestar unas preguntas más, y la grabación también estará disponible para ustedes más adelante. Entonces, podrán acceder a esta información en algún otro momento. Doctor Blinky, regresando con usted, ¿qué puede hacer uno una vez que ya esté vacunado? ¿Sí puede darnos cierta orientación sobre las mascarillas? Sí, aunque ya lo mencionó brevemente, ¿está bien que la abuelita venga a visitarnos o nosotros ir? Claro que sí, Lauren. Muy buenas preguntas. Estamos, conforme va pasando el tiempo y las personas se vacunan, vamos descubriendo cosas nuevas. Los principios realmente de guía son evitar el mal y hacer el bien. Cualquier cosa que el CDC recomiende se va a basar en hechos y verdades, pero también quieren proteger a las personas para que no corran mayor riesgo. Entonces, la idea es que si ya se vacunaron, o sea, que recibieron todas las dosis de vacuna, ya sea las 2 dosis de Moderna y Pfizer o la de Johnson & Johnson, se pueden reunir con otras personas vacunadas sin usar la mascarilla y sin practicar la distancia social. Entonces, por ejemplo, si ya pasaron 2 semanas de su última dosis de vacuna y también la abuelita, absolutamente pueden visitar a la abuelita y abrazarse. Ahora, de las personas que no se han vacunado, reunirse con las que ya están vacunadas, no es recomendable, menos que usen las mascarillas y que guarden la distancia social. ¿Por qué? Porque se puede transmitir el virus aunque la persona no tenga síntomas, es uno de los riesgos. Y también la idea de que no es cuestión de protegerse solamente a uno mismo, sino también a la persona no vacunada. La recomendación sigue siendo que no se mezclen o no se junten las personas vacunadas con las no vacunadas sin utilizar las mascarillas y sin guardar la distancia social recomendada.
Gracias. Padre Luke, ¿podría explicar un poquito más de por qué se manifiesta el amor hacia el prójimo cuando uno se vacuna? Me parece a mí que la pregunta a veces se hace de una forma que implica que hay fuerzas malas, agresivas, que están tratando de obligarnos a hacer algo contra nuestra propia voluntad. Entonces la respuesta natural es: nadie me va a presionar a hacer algo que yo no quiero hacer. Pero en cuanto a las vacunas se refiere, ha sido muy claro desde los juicios de Nuremberg que nadie, especialmente en este país, puede ser obligado a recibir ningún procedimiento médico contra su voluntad, a menos que estén inconscientes y no pueden dar su consentimiento. Entonces, nadie legalmente puede obligarle a uno a vacunarse. Sería una agresión contra la persona. Entonces, uno tiene que dejar de pensar, bueno, me estoy enojando, me estoy sintiendo muy presionado y obligado. Obviamente, la persona misma decide si va a vacunarse o no, por decisión propia, basándose en una conciencia informada. La cuestión es: ¿cómo informo mi conciencia? Bueno, para los católicos, una conciencia informada significa una conciencia que escucha responsablemente la voz de la Iglesia. Y la Iglesia ha sido muy clara sobre este punto, que cuando uno ya pueda recibir la vacuna, no es cuestión de participar en actividades inmorales. Y luego la cuestión es, bueno, ¿podría recibirla, pero debo recibirla? El Papa Francisco claramente ha dicho que hay que tomar en cuenta no solamente mi propia decisión, mi propio deseo o mi derecho a elegir, sino... Gracias. Padre Luke, en lo que se refiere a la moralidad católica, sé que hay personas que tienen una excepción médica o que su médico les ha dicho que no se vacunen. ¿Puede usted hablar sobre la respuesta moral a ese hecho o cómo las personas pueden decidir si se les está diciendo que no se vacunen o alguna otra razón moral? ¿Hay alguna objeción moral válida de la vacuna? Bueno, está la pregunta médica, por supuesto, y yo diría que el doctor Binkley puede también responder a esto. Existe la preocupación de que las personas que sufren de muchas alergias y que tienen reacciones alérgicas muy severas podrían tener alguna respuesta severa o que amenace su vida. Tengo entendido que en las clínicas donde la vacuna se provee, también hay personas que pueden proveer el socorro o los auxilios si se llegara a dar un caso catastrófico como ese. Pero como el doctor Binkley dijo, algo tan usado ampliamente como la penicilina tiene una incidencia mayor de posible efecto de reacción alérgica severa. Entonces, tenemos que ver con realidad qué es lo que yo entiendo que es mi oposición de conciencia. Me estoy basando en la ciencia y ahí tengo que tener cuidado, porque mi propia convicción puede ser que muchas de las personas que argumentan la conexión con el aborto, ellos no pensaron en eso cuando vacunaron a sus hijos contra el sarampión, por ejemplo. No fue problema. ¿Por qué es problema ahora? Bueno, yo pienso que es por otros factores, porque ellos están descontentos sobre usar las mascarillas, se sienten frustrados por no salir, no les gustan las restricciones del gobierno. Entonces, eso como que amplía la objeción que ellos pudieran tener a la vacuna. Yo digo que tenemos la responsabilidad moral de ver cuál realmente son mis motivos de oponerme y si mi razón es legítima o no, por la razón médica o por lo que sea. Entonces tendría que tomar en cuenta mi preocupación o mi interés por el bienestar de los demás. Tengo que comportarme de una manera adecuada, considerando que puedo ser un punto de contagio, de contagiar a otros. Entonces tengo que evitar reunirme con personas
para no poner en riesgo las vidas de estas otras personas. Entonces, podría legítimamente justificar no vacunarme. Obviamente esa persona tiene una responsabilidad moral de reconocer de cómo esa decisión afecta a los demás. Gracias. Una pregunta más para usted. Conforme más miembros de nuestra comunidad se están vacunando y conforme los colores de los escalafones van cambiando, ¿cómo se responde a las preguntas que están presionando o si se regresa al trabajo en estas interacciones con la comunidad? ¿Cuál es la forma cristiana de tratar a las personas cuando no estamos de acuerdo sobre las vacunas con otras personas? Bueno, no soy un profesional de recursos humanos, entonces no puedo hablar de los aspectos legales, de que si los empleadores pueden obligar o no a sus empleados a vacunarse. Sin embargo, creo que esto depende de qué puesto ocupan ustedes y sus obligaciones de trabajo y sus obligaciones para la comunidad en general. Si ustedes están en un puesto que trata con el público, no se me ocurre mejor razón por la cual vacunarse, porque van a tener contacto con el público. Si uno se encuentra en una oficina, en una situación donde están en una área cerrada, en espacios muy cerrados y trabaja uno con otras personas que tienen una vida fuera del trabajo, pensemos en el impacto del virus en esas personas si uno no está vacunado y si uno transmite y propaga ese virus a los demás. Creo que a final de cuentas existe el lado práctico de lo que sabemos, de lo que las leyes dictan, de lo que dice la ciudad y el condado, pero personas con fe tenemos que ver la moralidad de cómo nos cuidamos como comunidad el uno al otro. Gracias. Y gracias a todos nuestros oradores por contestar estas preguntas y por la información útil que nos han proveído. Les agradecemos tanto el foro y por sus conocimientos que han compartido y su guía sobre estos temas. Con eso vamos a concluir. No tenemos tiempo de contestar lamentablemente todas las preguntas, pero quiero dejarles saber que esta sesión se ha grabado tanto en inglés como en español, entonces vamos a darles un enlace para la grabación a todas las personas registradas y también vamos a proveer enlaces a los artículos y sitios web que se han mencionado durante la presentación para que tengan acceso a esa información. Y también vamos a enviar algunos recursos e información adicional para los líderes parroquiales y para los líderes comunitarios con más información que ustedes pueden distribuir o que pueden tener a la mano para compartir. Y también damos un correo electrónico para si tienen una pregunta que no fue contestada, todavía tienen forma de que le contestemos su pregunta. Definitivamente alentamos el diálogo para poder comprendernos mejor y para ver lo que dice nuestra fe y cómo nuestra fe nos puede guiar a las decisiones correctas. Entonces, por favor, estén atentos a los correos electrónicos que les enviaremos en unos cuantos días. Con eso, quiero agradecerles a todos ustedes por esta reunión maravillosa, al equipo técnico, por haber colaborado todos. Gracias a Marisela y a Jorge, que han sido nuestros intérpretes en el chat y a viva voz en el canal de español. Padre Luke, le quiero invitar a que nos guíe con la oración de clausura. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por el don de la libertad humana que es maravillosa, pero también aterradora. Te damos gracias por todo lo que nos permites hacer para cambiar el mundo que nos has creado. Danos la libertad para buscar tu voluntad y para preocuparnos por el bienestar de todos los que tú amas. Ayuda a que nuestro amor sea más parecido a ti cada vez más, para que podamos proyectarnos
con compasión, con nuestras palabras, a todos los que nos encomiendas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you once again to Dr. Gracias de nuevo al doctor Brinkley, Padre Luke, Isaac, y gracias a la Conferencia Católica de California y a la Universidad de Santa Clara por ser los anfitriones de nuestro seminario web. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan un viernes maravilloso y un buen fin de semana. Gracias. Dios los bendiga.